Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Bienvenidos al Museo de San Isidoro. Nos encontramos en la Capilla Sixtina del Arte Románico. Siempre tenemos la tendencia de mirar al cielo para ver estas maravillosas pinturas que tenemos la fortuna de poder ver en el lugar en el que se hicieron y con sus colores originales, dado que no han sido restauradas. En este lugar siempre os pido que miréis al suelo porque es un cementerio real. Este es el lugar que es un poco el corazón de León, el corazón de los leoneses, donde están enterrados 33 reyes, reinas, condes e infantes del Reino de León. El edificio está construido ya dentro del periodo románico y lo más importante y lo más destacado, precisamente lo que hace que se lleve ese nombre de Capilla Sixtina, son sus maravillosas pinturas. El románico siempre se asocia con algo más oscuro, ¿no? Esos edificios como de más muro, más piedra. En cambio aquí vemos como esa idea que tenemos no es real. El románico es color, también es fuerza, ¿no? Es luz. Es la voz de Raquel Jaén, directora del Museo de San Isidoro, en la Colegiata de San Isidoro, en León, con ese marco, ¿no?, incomparable que sugiere la reverberación de estar en un lugar único, el Panteón Real de los Reyes del Reino de León, un audio que hemos extraído del canal de la guía Repsol. Hoy vamos a viajar a León no para conocer este panteón, no para conocer la Colegiata, sino para hablar de una de las grandes reinas que hay enterradas precisamente en ese panteón real, Urraca I de León. La primera reina de Europa, la primera reina de lo que entonces era Hispania, en un futuro España, y que marca la identidad de un pueblo, la identidad de una historia, al ser, como digo, la primera reina que fue reconocida como tal en Europa. Su historia está plagada de momentos de altibajos, como sucede con cualquier historia de un rey, de un varón, pero en este caso toda la singularidad radica en que la corona descansaba sobre la cabeza de una mujer extraordinaria. A ella vamos a dedicar el cronovisor, junto con Jesús Callejo, otro leonés de pro, como un servidor, pero como siempre serán muchos más los temas que vamos a tratar en un programa en el que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Urraca de León, Urraca I de León, va a ser la protagonista, como decía ahora, del cronovisor. Pero también nos vamos a permitir un viaje absolutamente único y maravilloso hacia la antigua Mesopotamia. Vamos a viajar a Asiria. Allí vamos a conocer cómo se redescubrió esta cultura, esta civilización en el siglo XIX. Estará con nosotros Guillermo Balmori y en su sección de cine vamos a hablar de una de las épocas doradas de Hollywood, el año 1938, con películas increíbles como la de Robin Hood, y vamos a acabar con una figura que también a mí me interesa muchísimo, que es Felipe II. Felipe II, a lo largo de su reinado, prácticamente todo el siglo XVI, estuvo acompañado de grandes mujeres, de grandes reinas, de grandes amantes, en definitiva, grandes mujeres. Vamos a descubrir algunos de los secretos que rodearon a la biografía del monarca español. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Esta vez en nuestra tierra y hablando de nuestros personajes más emblemáticos. Desde luego, vamos a hablar de Urraca I de León, la primera reina con título reconocido, podríamos decirlo así, de toda Europa. Así es uno de los grandes méritos que tiene. Ahora contaremos alguno más, pero es verdad, es la primera mujer que reinó en solitario, por derecho propio,
dentro de toda la Europa cristiana, o sea, no solo en España, sino en el resto de Europa, ni más ni menos que 17 años, desde 1109 hasta su muerte. Y bueno, y la verdad es que no fue un reinado muy tranquilo, fue bastante convulso, se casó 2 veces, tuvo una guerra civil, tuvo problemas también con su hijo, en fin, que se lo ganó a pulso y por eso ciertos historiadores con el tiempo la llamaron la Temeraria. Pero yo creo que es un título injusto. Luego comentaremos por qué, porque yo creo que es una mujer que se hizo a sí misma y dentro de una época, como te puedes imaginar, muy compleja, muy convulsa dentro de guerras contra los musulmanes y guerras intestinas, y aún así sobrevivió a todos los avatares y tuvo una descendencia bastante pacífica dadas las circunstancias. Así que de esta mujer hablaremos, de Urraca I de León, una mujer adalid de muchos de esos derechos que por entonces estaban en entredicho, sobre todo para lo que eran reinas. Luego hubo otras reinas por derecho propio, pero esta es la primera. Ya sabes que en León, igual que también en 1188 fueron las primeras cortes constituyentes del mundo, en León, pues también aquí podemos decir que la primera reina que reina en solitario, no consorte, es ni más ni menos que doña Urraca. Fíjate las circunstancias casuales, luego lo hablaremos. Hay un lío enorme con un montón de urracas. El otro día hablando contigo, yo caí en el error de pensar que era la misma del cáliz, ¿no? Esta es un poquito posterior. Y esas urracas, que hoy no es un nombre curioso, ¿no? Era muy común en aquella época, no solamente en donde vamos a movernos en León, sino en otros reinos de España, ¿no? Bueno, era común hasta que cayó en desuso, y cayó en desuso precisamente por nuestra reina, por la reina que vamos a hablar ahora, porque precisamente por ese reinado que tuvo bastante complejo, se empezó a asociar doña Urraca con momentos de tribulación. Y entonces, y aparte Urraca también se asociaba un poco al animal, ¿no? A este ave, y bueno, pues como que no gustaban mucho. Y desde ese momento, desde la muerte de doña Urraca en 1126, ya se empiezan a utilizar otro tipo de nombres, por ejemplo, nombres bíblicos, María, el caso de Isabel, o también nombres franceses o cortesanos, por ejemplo, doña Blanca, doña Leonor, doña Constanza, etcétera. Y Urraca, ya digo, por este tipo de razones, va cayendo en desuso porque se considera que es algo negativo y empezó a evitarse, primero por la realeza y luego por la nobleza menor. Así que Urraca es un poco también el que pone término final a ese nombre que ya no empezaba a gustar tanto y además se consideraba como un nombre arcaico, como un nombre rural y no gustaba. Entonces, ya digo, después de nuestra reina, ya a partir de ahí, lo de Urraca como que no, ¿sabes? Muy bien, pues Jesús Callejo, crononauta, tenemos aquí delante de nosotros el teclado de nuestra máquina del tiempo, el cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones visitar esta semana? La fecha es el 9 de junio de 1117. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús Callejo, menuda revuelta, ten cuidado, no nos den un golpe aquí, están lanzando aquí de todos. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en Santiago de Compostela, en uno de los momentos críticos de doña Urraca, porque, bueno, luego iremos desgranando, ¿no? Partes de su vida, de su biografía, pero este es un momento muy convulso porque es la primera revolución social de la que tenemos constancia y mira tú por dónde es ahí precisamente. Resulta que los burgueses de Santiago de Compostela, que se habían hecho ricos y poderosos gracias al trato con los peregrinos que iban, ya sabes, en el camino de Santiago, pues se sublevan contra el obispo Gelmírez, que en fin, que era también un obispo de armas tomar. No gustaba mucho cómo estaba gobernando esta ciudad, junto con el conde de Traba, y se genera una revuelta. Doña Urraca es reina de Galicia también. Y bueno, pues va allí para sofocar, ¿no? Un poco la rebelión, a ver qué está pasando y qué ocurre allí. Y estamos en uno de esos momentos muy importantes, ¿no? Muy importantes en su vida porque aquí casi deja su vida. Y me explico. Los rebeldes compostelanos no están viendo las treguas
que se están haciendo con Gelmírez, con el obispo Gelmírez, porque él había nombrado unos años antes, ni más ni menos que rey de Galicia, al hijo de doña Urraca, lo cual no deja de ser un contrasentido porque la reina ya era reina de Galicia y además Gelmírez, contraviniendo ciertas normas legales, nombra a su hijo también, que era Alfonso Raimúndez, reino de Galicia. Bueno, te puedes imaginar, estoy hablando un poco en general para que veas el momento convulso que estaba produciendo. Y además la revuelta de estos burgueses que ven que sus derechos y sus libertades están siendo amortiguadas por el obispo Gelmírez y por el conde de Traba. Bueno, el hecho es que va allí para intentar apaciguar la cosa. Y no lo consigue, porque justo en esta fecha, enterada de esta hostilidad de los vecinos, lo que hacen es que en lugar de apaciguarlo, se produce una revuelta donde intentan pegar y lapidar tanto al obispo como a la reina doña Urraca. Lo que hacen estos caudillos rebeldes es que no desisten de la actitud, porque le está diciendo, oye, que yo vengo aquí precisamente como reina para apaciguar todo esto. ¿Y qué va? Todo lo contrario, se tiene que refugiar en el palacio anexo de la iglesia del apóstol. Se está construyendo la catedral en aquel momento, ¿no? Y allí se refugian. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que en las calles los soldados castellanos, los que lleva la reina, pues al final son sorprendidos por los rebeldes y muchos mueren allí mismo, ¿no? Con pedradas, en fin, con palos y con algún que otro cuchillo, ¿no? Los vecinos de la ciudad acceden al palacio donde están refugiados el obispo, doña Urraca y la comitiva. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que evidentemente ven que su vida peligra y se tienen que trasladar a la Torre de las Campanas de la catedral que se está construyendo, a la Torre de las Campanas. ¿Allí qué van? ¿Qué hacen los rebeldes? Bueno, pues lo que hacen es introducir por las ventanas paños y madera ardiendo, o sea, les quieren quemar vivos en el interior. Y como si no murieran asfixiados, dice, pues les esperamos aquí y les molemos a palos. Todo esto lo cuenta la historia compostelana, que es una crónica del siglo XII. Bueno, pues aquí no acaba la cosa. Pues digo, hemos venido a este momento convulso porque casi nos quedamos sin doña Urraca. Bueno, doña Urraca es partidaria de salir, porque dice, bueno, pues si nos quedamos aquí, al final vamos a morir asfixiados. Y el obispo Gelmírez dice, sí, sal tú, porque al fin y al cabo tú eres la reina y seguro que a ti te hacen caso. Porque claro, sal tú primero, ¿no? Yo ya voy detrás, ¿no? Exacto. No, Gelmírez también es para hacérselo mirar. Bueno, doña Urraca se deja convencer por esta argumentación y decide poner los pies fuera de la torre. ¿Y qué ocurre en este momento donde se desata el delirio? Y según la crónica, que es la historia compostelana, dice lo siguiente, para no perdernos detalle. Se abalanzaron sobre ella, la cogieron y la echaron en tierra en un lodazal. La raptaron como lobos y desgarraron sus vestidos, con el cuerpo desnudo desde el pecho hasta abajo, y delante de todos quedó en tierra durante mucho tiempo vergonzosamente. También muchos quisieron lapidarla, y entre ellos una vieja compostelana la hirió gravemente con una piedra en la mejilla. Y leo textual, para que veas. O sea, es golpeada, arrastrada, vejada, humillada. La reina, estamos hablando. Mientras Gelmírez, ¿qué hace? Mirar. Joder, dice, uy, la que se está liando. Pero dice, yo no salgo. El obispo lo observa tranquilamente desde la seguridad de la torre, pero en ese momento se cubre con la capa de un pordiosero y acompañado de un canónigo llamado Miguel González, trata de escabullirse sin ser visto. Se camufla por allí y se escapa. Mientras tanto, mientras huye a refugiarse en la iglesia de Santa María, ¿qué le pasa a doña Urraca? Bueno, pues con los cabellos desgreñados, el cuerpo desnudo y cubierta de fango, escapa y llega a la misma iglesia en la que se ha escondido el obispo, pero sin saber nada de él. Y cuando se encuentra en la iglesia se ven los dos. Doña Urraca medio desnuda y desgreñada y Gelmírez diciendo, madre mía, ¿cómo te han puesto? Bueno, pues esto es curioso. Menuda situación un poco, iba a decir, grotesca, ¿no? Pero hay que... Grotesca, pero muy peligrosa para ambos. El problema es que llegan a la iglesia de Santa María, también llegan los compostelanos, sobre todo los rebeldes, ¿no? Los cabecillas de la revuelta, y la informan a la reina de sus intenciones de escoltarla, porque se dan cuenta los cabecillas y dicen, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Pero que nos estamos cargando a nuestra reina, si al que hay que cargarse es al obispo Gelmírez. Bueno, pues al final sí que la trasladan a un lugar más seguro, que es a la iglesia de San Martín, mientras que el obispo Gelmírez pone tierra por medio, huyendo por tejados y salvándose casi de milagro. Esta es la crónica del momento en que doña Urraca casi
en 1117 deja de ser reina. Fíjate, antes de dar paso al primer corte que tenemos aquí preparado, te quería hacer una pregunta que a mí siempre me ha fascinado. ¿Cómo sabía la gente en aquella época cómo era el rostro, la cara del rey? Es decir, tú ves al rey y lo puedes identificar por las ropas, sí, pero si se disfraza, ¿cómo sabes que esa persona es el rey? ¿Y cómo puedes, cuando está es perseguido y tal, cómo puedes saber que es el rey? Sería muy fácil disfrazarse, ¿no? Como hizo aquí doña Urraca, vistiéndose ahí pues casi con un harapo, como si fuera un mendigo, para pasar desapercibido. Es el obispo Gelmírez. La reina nunca se disfraza. La reina es la que da la cara. Por eso la muelen a palos. El que se disfraza es el obispo Gelmírez. Vale. El que se viste de pordiosero para pasar desapercibido por la sí, pero en otros casos, que sucede también algo parecido, ¿cómo podía saber la gente el aspecto que tenía? No, imposible, porque podía haber algún tipo de retrato, pero los retratos ya sabes que estaban, pues en fin, bastante siempre deteriorados o sencillamente deformados para intentar que el rey o la reina tuvieran un mejor aspecto del que tenían. No, era imposible. Si se hubiera vestido de otra manera, posiblemente. Pero es que ella iba precisamente para apaciguar esta revuelta social. Pero claro, la revuelta social no iba contra ella, iba contra los obispos Gelmírez y contra el conde, que son los que gobernaban ese territorio por entonces, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce ese por uso malentendido, es decir, lo que es la muchedumbre, lo que es la chusma, utilizando un término más peyorativo, fíjate lo que es capaz de hacer en un momento de frenesí, en un momento casi de histeria colectiva, y casi se la cargan a ella. Y sin embargo, el obispo Gelmírez, que es el culpable, ¿no? el que estaba creando ese tipo de normas un poco injustas contra la burguesía, pues es el que se marcha de rositas. Bueno, lo he contado como incidente porque no es un episodio demasiado conocido de la reina doña Urraca, pero sí muy significativo para ver cómo no fue un reinado muy fácil, no fue un reinado muy dulce. Desde luego. Vamos a escuchar una pequeña introducción que nos va a hablar de la figura de nuestra protagonista, Urraca I de León. Es el medievalista Miguel García Fernández, en unas declaraciones, en un vídeo del diario.es, que yo creo que sirve de perfecta introducción, como digo, a este personaje del siglo XII. La mujer, sobre todo feudal, progresivamente tiene que estar sometida a los hombres y ser sumisa. Urraca no lo fue. Hay que pensar que Urraca fue siempre desde su nacimiento la legítima heredera, por lo tanto esto sin duda tuvo que influir en su educación. Es posible que se le enseñasen las artes liberales, el trivium y el quadrivium, pero también es posible que se le diesen, digamos, rudimentos, no solo de una educación femenina, pensemos en hilar y tejer, por supuesto, la importancia de la religión, sino también cuestiones de equitación y caza, que eran una serie de actividades que se acostumbraban a otorgar a los hijos varones de los monarcas y que estoy seguro que Urraca de algún modo tuvo acceso a ellos. Fue la legítima sucesora de Alfonso VI, de esto no hay duda, pero se nos dice una cosa, reinó 17 años, se reconoce ese reinado, no todos los cronistas lo hacen, algunos pasan de su padre a su hijo, pero dice dos cosas, gobernó tiránicamente y mujerilmente, lo cual se asocia entre ello. El gobierno de una mujer en el fondo se entiende que es algo negativo y sobre todo que Urraca ejerciese el poder, que fuese una mujer fuerte, se ve negativamente. La mala fama, la mala imagen un poco que tiene Urraca se la debemos a los propios cronistas medievales. Se negó a renunciar al gobierno. Urraca es reina y no solo reina, sino que gobierna. Lo principal de la reina Urraca, tanto en su etapa de condesa de Galicia como después de reina, de algún modo es que ha sabido cumplir a la perfección un poco el papel que se esperaba de ella, sobre todo en la etapa de condesa, y que después tuvo que ser una mujer sumamente fuerte porque luchó por ejercer directamente el poder, no se amilanó. Y por lo tanto, a día de hoy, cuando a veces se invocan que no hay precedentes, la excepcionalidad, la ruptura de los techos de cristal, etc., es que estas mujeres, Urraca, etc., rompieron muchos cristales. Jesús,
Lo comentábamos ahora, ¿no? Los inicios de la reina Urraca I de León no fueron sencillos, en un ambiente absolutamente tenso en aquella época, un reino que empezaba a crecer, que tenía cierta fuerza y que, bueno, permite, ¿no?, a la muerte de su hermano, que ella consiga el trono pues de una forma absolutamente legal, ¿no? Totalmente legal y también un poco insospechada. Y te pongo un poco en antecedentes porque yo creo que es importante, ¿no?, para ver cómo ella llega al reinado. Ella es hija de Alfonso VI de León y de la reina Constanza de Borgoña. Pero Alfonso VI, en fin, tuvo varias esposas y concubinas. Y con Alfonso VI, déjame meter la cuña aquí, sí, el que conquistó Madrid a los musulmanes, que nosotros que vivimos en Madrid somos una reconquista del rey de León. Ojo al dato, ahora sigue. Y el que reconquista Toledo también. También, sí. Bueno, pues en esos afer amorosos que tuvo Alfonso VI, uno de ellos fue con la mora Zaida, ¿no?, que luego se convierte y se la llama Isabel, pero con la mora Zaida tiene un hijo varón, que era, pues el que se supone que es el legítimo heredero de él, ¿no?, que era Sancho. El problema de Sancho es que muere muy joven, ¿vale? Entonces, al final, claro, la hija que tenía, porque con Constanza de Borgoña tiene ni más ni menos que 6 hijos, 5 de los cuales mueren a una edad temprana. O sea, la única que sobrevive, la única que llega a edad adulta es doña Urraca. Entonces, evidentemente, doña Urraca, cuando muere Alfonso VI, se convierte por derecho propio en la legítima, porque no había ningún descendiente varón, ¿vale? Porque Sancho, que era el que esperaba, era este hermano, más bien hermanastro, es el que muere muy prontito. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que hacen es pues casarla, ¿no? Dice, bueno, pues hay que casarla con alguien muy noble. Tiene 2 bodas. Lo digo un poco para ponernos en contexto, en contacto y en contexto, porque yo creo que es fundamental. El contexto es el primer matrimonio. Ella tiene 12 años en aquel momento y se casa con Raimundo de Borgoña, que era un noble francés, el primo de su madre, y el rey, su padre, ¿no?, Alfonso VI, le entrega el gobierno del condado de Galicia. O sea, a partir de ahí se convierte también en toda esa heredera de ese reino de Galicia, pero sin ser todavía reina, ¿no? Ella es reina consorte, pero con Raimundo de Borgoña. Y ahí es donde nace Alfonso Raimúndez, es decir, nace 2 hijos, Alfonso Raimúndez, que sería el futuro Alfonso VII, y su hija Sancha Raimúndez, que es una infanta de León. Con Alfonso Raimúndez es con el que va a tener problemas más adelante, precisamente por a ver quién gobierna, a ver quién reina en Galicia. Cuando muere su esposo Raimundo de Borgoña, Urraca se queda viuda. En ese momento ella tiene 26 años y su hijo solo tiene 2 años. Entonces, ahí es cuando Alfonso VI la designa heredera del trono. Pero ¿qué ocurre? Que cuando muere Alfonso VI, en 1109, él muere además en la ciudad de Toledo, Urraca es proclamada reina de León, reina de Castilla y reina de Galicia. Pero claro, está viuda y dice, tú te tienes que volver a casar. ¿Y con quién se casa? Con el mozalbete del momento, ¿no?, el que triunfaba en todos los araos y en todas las batallas. Estoy hablando de Alfonso I de Aragón y de Navarra, que es decir, Alfonso I el batallador, ¿de acuerdo? Es una alianza estratégica. Te puedes imaginar que Alfonso I es rey de Aragón y de rey de Navarra. Si te casas con doña Urraca, que es reina de León, de Castilla y de Galicia, pues estás ampliando tu reino. Fíjate tú, qué maravilla, ¿no? Bueno, pues se produce esa unión matrimonial. Pero no hay amor. Se llevan mal desde el primer momento. Ambos querían gobernar de manera independiente. Y Urraca, para colmo, ni siquiera obedece a su marido. Cuando su marido le dice que haga tal cosa, doña Urraca dice, ¿por qué? Dice, porque eres mi esposa. Dice, pues no, soy reina también. Es decir, ahí impuso sus bemoles, puso sus ovarios sobre la mesa para demostrar claramente que ella no se sometía a ningún imperativo de su marido, por mucho hombre que fuera y por mucho batallador que fuera. Se niega a obedecer, en fin, se produce una rebelión interna porque hay nobles que defienden a Alfonso I y hay nobles que defienden a doña Urraca. ¿Eso qué genera? Una guerra civil. ¿Qué genera también? Pues que si el matrimonio no va bien, dice, pues esto hay que anularlo. Entonces meten al Papa por medio. Y el Papa, Pascual II, alega consanguinidad
porque tiene que alegar algo y sencillamente lo que hace es disolver el matrimonio. Anula oficialmente el matrimonio, estamos hablando del año 1114, y lo anula ab initio, es decir, desde el principio, porque según él no cumplía los requisitos eclesiásticos. Según nosotros y según cualquier historiador, la anulación es política y es forzada sencillamente para frenar el caos y la revuelta civil que se estaba produciendo. Pero fíjate, ya han avanzado un poco las formas, las maneras de gobernar y de enfrentarse a un mundo de hombres. Una mujer transgresora, una mujer valiente, podríamos decir, claro que sí, ¿no? que ambiciosa. Luego vamos a hablar con una buena amiga, Engel de la Cruz, que ha publicado un libro, lo haremos en unas semanas, sobre mujeres, ¿no?, vinculadas a la corte, amantes, reinas, y eso es uno de los temas que trataba con ella, ¿no? La mujer, cuando llega al trono, se dice que es ambiciosa, ¿no?, como ahí dándole un toque ahí despectivo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que más que ambiciosa aquí, Urraca, si algo fue muy, muy valiente. Fue muy valiente porque eso rechinaba para lo que eran los usos y costumbres del momento. Recordemos que estamos en el siglo XII, en la época medieval, donde los hombres son los que reinaban, las mujeres eran las consortes, y las mujeres, por mucha nobleza que tuvieran, pues al final tenían que obedecer sin rechistar, porque la propia Iglesia también daba la razón, ¿no?, al rey. En el caso de doña Urraca, por eso es muy importante, ¿no? Ella dura así 17 años, ni más ni menos. Es un reinado complejo, es decir, hay guerras, está esta crisis matrimonial que te acabo de comentar, se enfrenta con su propio hijo, aparte de con su propio marido, pero, y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, en algunos diplomas y actas la designan a Urraca como reina y emperatriz. ¿Qué quiere decir esto? Este título no solo era honorífico, sino que también lo que quería decir es que era superior a los reyes vasallos. Es decir, que los reyes muchas veces tenían un vasallaje determinado, y sin embargo ella considera que esa emperatriz, luego su hijo, Alfonso VII, se convierte en emperador. Él también llega a tener esa unificación del reino y de los distintos reinos, y se convierte en emperador. Pero ella también es designada como reina y emperatriz. Pero claro, como actúa, ahí viene un poco la leyenda negra que se achaca a esta mujer. Aparte de ponerle el sobrenombre de la temeraria, qué curioso que a su esposo le llamen Alfonso I el batallador, más bien el maltratador, porque se sabe por las crónicas que maltrataba físicamente y psicológicamente a su mujer, ¿vale? Y sin embargo ella la llama la temeraria. Pero es que las crónicas de la época también dice que Urraca actuaba con soberbia viril y como si no fuera mujer. Fíjate un poco, ¿no? O sea, cuando ella imponía su carácter, su personalidad, dice que actuaba como si no fuera una mujer. ¿Por qué? Porque se consideraba que las mujeres tenían que ser más sumisas y tenían que ser más dóciles, aunque fueran reinas, porque en el fondo estaban casadas con alguien que es el que debía marcar las directrices de la política y de la guerra en aquel momento. Pues Urraca dijo que no y olé. Yo no te digo que fuera un personaje perfecto, o sea, no existe eso de los reyes perfectos, ni las personas perfectas, todo el mundo comete errores, ¿no? Pero yo creo que lo que predomina del reinado de Urraca, a ella se le acusa de dos cosas, fundamentalmente. El hacer fracasar esa supuesta unión de todos los reinos peninsulares. Urgel no era parte de Aragón, ni Cataluña era parte, el condado, no Cataluña, el condado de Barcelona tampoco era parte de Aragón, o sea, es decir, no existía tal unidad, ni se hubiera producido, pero es una de las cosas que se le acusan. Y la otra cosa de la que se le acusa es de que la guerra civil, o sea, la guerra que se provoca, pues es un momento de gran padecimiento para la gente, ¿no? Pero es que eso pasó igual con su padre y con su hijo, cuando su hijo... Es decir, siempre que llega un rey hay un interregno donde cada uno toma posiciones, ¿sabes? Y entonces, luego se le acusa de actuar mujerilmente. Este es el término concreto que utiliza Lucas de Tuy, me parece. A la historia pasan por lo general los reyes que conquistan algo, que hacen un avance, una conquista. Gestas, ¿no? Las grandes gestas. Sí, el conquistador de Toledo,
el conquistador de Sevilla, Fernando III, es decir, esos son los reyes que se considera que son los reyes que han sido buenos reyes, ¿no? Urraca no hizo una gran conquista, pero es que estuvo en una época donde se podía haber producido pérdidas significativas. Es decir, se podía haber perdido Toledo, en su época, luego su marido, cuando ella pacta la separación de Alfonso el Batallador, con Alfonso el Batallador, se dividen una frontera, es decir, yo no intervengo en lo tuyo, tú no intervienes en lo mío. En ese momento el Papa Calixto anula el matrimonio, con lo cual ella ya no es la mujer, reina en solitario. Había estado reinando en solitario, pero ya ahora ya, es decir, ya Urraca es rey de forma absoluta en sus territorios. Jesús Callejo, escuchábamos un fragmento del canal de YouTube Canal Saber, en donde el periodista Nicanor Cardeñosa hablaba, ¿no? Hacía una pequeña semblanza también de la figura de Urraca I de León. Hoy la vemos enterrada en el Panteón de los Reyes de San Isidoro de León, un lugar que hay que visitar sí o sí, cada vez que se visite nuestra queridísima ciudad. Y es, yo creo que la semblanza de una mujer con esa muerte, ¿no? El 8 de marzo de 1126, dentro de poco vamos a celebrar los 900 años de su muerte. Lo recordaremos también con alguna cosa que tenemos preparada aquí en Ser Historia. Y fíjate, fue a morir el Día de la Mujer, ella sin saberlo, el 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer. Qué casualidad, ¿no? Un guiño histórico, yo creo que son guiños históricos. Ella muere en Saldaña. Y pues eso, a pesar, ¿no?, de todo esto que estamos comentando, a pesar de las guerras, de las traiciones, de las críticas, en fin, de toda la leyenda negra que la achacaron, ella muere en el trono, y algo que muchos reyes varones no lograban, porque la mayoría morían o bien asesinados o bien en batalla, ¿no? Y lo más interesante, ella consigue, bueno, al final hace las paces, evidentemente, con su hijo, ya digo. Cuando ella muere, su hijo se convierte en Alfonso VII, que es proclamado rey y un poco más tarde, como te decía, emperador, y ella es enterrada en este panteón real de San Isidoro de León, donde descansan varios monarcas leoneses. ¿Y por qué digo que también incluso su muerte es gloriosa? Porque en lugar de crear un reino dividido, al final sí crea una cierta estabilidad, ¿no?, sofocando las rebeliones en los distintos lugares donde ella era reina. Y lo que hace Alfonso VII, que fue un buen rey, él es rey de Galicia, evidentemente, desde 1111, es decir, cuando le nombra Gelmire porque quiso nombrarle, con lo cual eso también creó el enfrentamiento con su madre, pero luego él ya se convierte en rey de León y rey de Castilla desde 1126, es decir, desde el momento de la muerte de su madre hasta 1157. Es importante esto, lo digo, porque en 1157 es cuando se divide otra vez más León y Castilla, porque se lo da cada reino a un hijo suyo. Sancho III le da el reino de Castilla y Fernando II le da León, al igual que Galicia y Asturias. Entraba todo en el mismo pack, ¿vale? Hasta 1230 no se vuelve a unir de forma permanente Castilla y León. Entonces lo digo para que veamos que aquí hay todo un juego de tronos en esa época, donde ahora eres mío, ahora eres tuyo, ahora lo divido. Los hijos son los que hacían este tipo de divisiones, que a veces lo que perjudicaba era la unidad de los distintos reinos, pero ella sí que consigue, cuando muere, por lo menos, entregar Galicia, Castilla y León a su hijo Alfonso VII sin ningún tipo ya de trauma y sin ningún tipo de guerra civil. Todo lo demás ya se lo había ella se lo había, pues eso, comido con patatas y con vinagre, ¿no? Porque ya digo que no fue muy fácil todo su reinado, pero sí tuvo la suficiente sabiduría, templanza, para que las cosas no fueran a más, ¿no? Incluso cuando hemos ido en el cronovisor a sofocar la rebelión en Santiago de Compostela, pudo haber ido a más, pudieron haber matado directamente al obispo Gelmírez y sin embargo sobrevivió y siguió haciendo sus reformas, porque fue el artífice de un poco de la Catedral de Santiago de Compostela. Por cierto, recomiendo una novela donde se cuenta
parte de estos episodios que yo he dicho de una forma muy somera, y es la novela de Isabel San Sebastián. La novela se titula La Temeraria, precisamente el sobrenombre que le dieron. ¿Y cómo terminó aquella revuelta? Ahí se cuenta muy bien en esta novela. Bueno, la resolución del conflicto de Santiago de Compostela es, primero, porque sobrevivió, lógicamente, a esto, pero pusieron una multa de 1.100 marcos de plata a los compostelanos, la entrega de 50 jóvenes a modo de rehenes y 100 vecinos desterrados. Es decir, los vecinos desterrados son los que dieron palos, tiraron piedras, escupieron, en fin, les identificaron a todos y les desterraron. Al final, como ves, si hubiera sido una reina más vengativa, hubiera ejecutado a toda esta gente. Y sin embargo, lo que hizo fue desterrarles, pedirles una compensación económica y poco más. Yo creo que es un gesto que también la honra, porque consiguió que se iniciara una coexistencia política, no siempre armónica, pero lo consiguió tanto con su marido como con su hijo. Fíjate, estamos en una de las etapas más brillantes de nuestra historia, una de las más complicadas, no quizás por la falta de documentación y tal, sino por los líos que hay con los nombres, ¿no? O sea, son todos Urracas, son todos Sanchos, son todos Alfonsos, y el que no es Alfonso tiene como apellido, al ser el hijo de Alfonso, Alfónsez. Que yo, pero hay cosas que son un poco, hoy las vemos con el paso de casi 1000 años después, ¿no? Pues un poco divertida, ¿no? Pero qué lástima, qué pena que lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? La historia del Reino de León no sea más conocida por el resto de los españoles, que cada vez que nos ponemos a estudiar historia, pues parece que empezamos solo con la parte de Castilla y León ya unida, y luego ya en el Renacimiento Felipe II, y la parte medieval está un poco diluida en el tintero, se ha quedado ahí, ¿no? Es muy complejo, ¿eh? Cuando tú analizas los distintos reinos, porque evidentemente pues España no estaba unida, eran distintos reinos que había, cada reino pues tenía también sus problemas internos. Luego había, según batallas, pues conseguías más territorios, a los hijos les ponía casi siempre los mismos nombres, entonces siempre es muy complejo, ¿no? Seguir un poco este hilo cronológico. Pasa con las urracas, ¿no? Un poco lo que decíamos. Urracas no ha habido muchas, pero bueno, es verdad que a veces se puede confundir con Urraca de Zamora, que es la hija de Fernando I, la señora de Zamora, ¿no? La que obtiene este cáliz por el sultán de Denia, y es la tesis que baraja en un libro tanto Marga Torres como José Miguel Ortega del Río, y alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Lo del Grial de León, pero tiene que ver con otra urraca. Hubo otra urraca, que era Urraca Fernández, que era una reina consorte de León, fue la esposa de Ramiro III y luego de Bermudo II. O sea, imagínate todos los líos que hay. Y luego hubo otra urraca, que es Urraca Alfonso, que era la hija ilegítima de Alfonso VII, del que hemos comentado. Bueno, pues evidentemente seguir toda esta cronología siempre es muy compleja, pero sí es cierto que en el caso hay nombres que brillan, ¿no? por sus cualidades o sencillamente por sus hazañas. En el caso de Doña Urraca sí merece la pena destacarlo, precisamente por sus hazañas. Recuerda que ya hace tiempo hicimos un cronovisor con un rey leonés que brilla no por sus hazañas, sino por su gordura, que era Sancho el Craso. ¿Te acuerdas? Que tuvo que ir a la corte de Abderramán, al califato, pues para que le quitaran ni más ni menos que 150 kilos porque pesaba más de 250. Cosiéndole la boca, ¿no? Es el cronovisor que hicimos la boca, en San Isidoro, en León. Madre mía. Sí. Bueno, pues eso. Lo importante es que hemos tenido unas cuantas reinas en la historia de España. Hay que empezar por Doña Urraca, pero luego es verdad que Isabel I, la católica, pues fue una reina muy, muy importante, y además que hizo grandes méritos. Y luego, por supuesto, Juana la Loca, que también fue una de estas reinas por derecho propio. Lo que pasa es que, bueno, reinó lo que reinó y rápidamente la catalogaron de loca y la recluyeron, pero también durante un tiempo fue una reina en solitario. Y otras reinas en solitario, pero todas posteriores, sería María Tudor, Isabel I de Inglaterra, Catalina la Grande de Rusia, la reina Victoria, María Teresa de Austria, pero la primera fue Doña Urraca I de León. Por eso digo que ese es el gran mérito que hay que reconocer y que derivaba su poder del linaje y no de su esposo. Es lo que se llamaba sue iure, ¿no? Por derecho propio. Yo creo que eso es lo que hay que destacar, a pesar de la cantidad, ya te digo, de sinsabores y de desgracias que tuvo que soportar. Urraca I de León, recordemos, nace en el año
1081 y fallece en 1126, 17 años de reinado como Akenatón, eso no se nos va a olvidar nunca, y reconocida, ¿no?, como la primera reina de pleno derecho en la historia de España y de Europa, que es decir, pues mucho. Pues Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, ha sido un placer por intentar poner un poco de luz en ese periodo convulso y a veces bastante oscuro, pero que hubo gente que gobernó, reinó con luz propia. Leonardo, ¿te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Giocondo, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Asurbanipal mandó a sus súbditos a buscar tablillas cuneiformes en los archivos y las escuelas de los templos babilonios. Luego, sus escribientes los copiaban meticulosamente y catalogaban algunas de las 20.000 tablillas que existían, y luego las colocaban en lo que se convirtió en la primera biblioteca del mundo. De toda la colección, Asurbanipal valoraba especialmente los más de 300 textos que, según él, predecían el futuro. Asurbanipal no era solo un hombre culto, sino también un líder militar. Bajo su mandato, el imperio asirio controló todo Oriente Próximo, la tierra más grande jamás gobernada bajo mandato asirio. Pero después de la muerte de Asurbanipal, en el 627 a.C., se lanzarán nuevos ataques contra el imperio asirio. Comenzamos un nuevo bloque de Ser Historia. Me encanta el tema del que vamos a tratar. Todos los que me siguen, tanto en la labor aquí de Ser Historia como fuera de ella, saben que yo soy egiptólogo, egiptoloco, y siempre he defendido tener un conocimiento muy amplio de todo lo que hubo alrededor de la cultura del Valle del Nilo para poder precisamente entenderla de forma correcta, ¿no? Esta es la razón por la que yo desde muy niño, aparte de leer muchos libros de Egipto, también leía muchos libros de Mesopotamia, ¿no? Empecé con Dioses, tumbas y sabios de C.V. Ceram y empecé a profundizar con otros autores, otras historias, para tener pues eso, una base, ¿no? Por lo menos una base. Y esto es lo que ha hecho que me haya enamorado, ¿no? He tenido la oportunidad de visitar Irán, de algunos lugares de Mesopotamia y bueno, pues es una cultura, es un mundo, es una región que me fascina. Precisamente escuchábamos ahora un fragmento de un documental de televisión sobre Asurbanipal, hablando de esa historia de Mesopotamia, de los orígenes al imperio asirio, en donde se nos hablaba de la biblioteca famosa de Asurbanipal en ese siglo VII a.C., un referente cultural que para nosotros nos hace viajar no solamente a ese siglo VII antes de nuestra era, sino también al siglo XIX, que es cuando fue descubierta en época moderna. En los próximos minutos queríamos hablar con Jordi Vidal. Él es asiriólogo, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Autónoma de Barcelona y acaba de publicar un libro fascinante que yo recomiendo a todos desde aquí, El descubrimiento de Asiria, publicado por Nun, un sello de la editorial Almuzara, en donde bueno, nos habla de la historia de ese redescubrimiento de esta cultura en Mesopotamia. Jordi Vidal, bienvenido a Ser Historia. Hola, muchas gracias. ¿Podemos decir que fue la Biblia quien dio ese pistoletazo de salida para que muchos comenzaran a investigar, a buscar huellas de culturas antiguas en Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Mesopotamia, lo que hoy es Irán, Irak, Siria, esa región de Oriente Próximo? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, el mundo asirio solo se recuerda gracias a los textos del Antiguo Testamento y algunas referencias vagas y genéricas
que encontramos en los autores clásicos, pero sin lugar a dudas el principal factor que motivó el interés ya desde la Edad Media por conocer el mundo asirio es la Biblia, el Antiguo Testamento. Estamos en esta Europa del 19, una Europa tensa, con algunos conflictos. Francia, lo que era antiguamente Alemania, el Imperio Austrohúngaro, bueno, pues tenían sus cuitas, ¿no? que decimos, sus problemas, pero también luego había cierta colaboración, ¿no? Sobre todo entre algunos arqueólogos y entre algunos proto-asiriólogos, ¿no? Recuerdo yo las aventuras de Paul Émile Botta y esa relación más o menos cordial que tenía con Henry Layard, el británico. Todo eso ayudó a empezar a difundir, a conocer el mundo de la asiriología, el mundo de Mesopotamia. Sí, de hecho, es como dices, es muy interesante notar que, si bien a nivel político había tensiones, por suerte, desde el punto de vista académico, todo esto quedó bastante al margen. Y efectivamente, Botta, no me atrevería a decir que era amigo, pero sí que tenía una relación muy cordial con Layard. Layard lo fue a ver, lo visitaba, y entre los dos ha conservado correspondencia donde intercambian ideas, se plantean dudas que le surgen a los dos en sus excavaciones, y de hecho en buena medida son los trabajos de Botta los que inspiran a Layard después a iniciar él sus propias excavaciones y dar el paso definitivo a la creación de la asiriología y del estudio científico del mundo mesopotámico, que es posterior al de Egipto, que ya se venía desarrollando desde antes. La historia de Layard es alucinante, ¿no? Él tenía que ir a Ceilán con rollos de su familia, él era abogado, con rollos de las compañías del té, y dijo: yo no quiero eso, a mí me mola más estar aquí en Irak, me voy a quedar aquí, y ahí se quedó, ¿no? Luego hay una historia muy bonita, muy poca gente sabe, que estuvo unos años de embajador en España, aquí en Madrid. Quizás una de las metas, tanto de este inglés como de Paul Émile Botta, el francés, era encontrar Nínive, ¿no? Nínive era quizás esa referencia bíblica más importante del mundo antiguo. Desde luego, los dos buscaban Nínive. Los dos afirmaron encontrar Nínive, aunque lo cierto es que solo uno de ellos la encontró. Es decir, Botta empieza a excavar en 1842 en Kuyunji, que es una de las partes de Nínive, pero abandona las excavaciones porque no encuentra nada interesante. Y se va a excavar 16 kilómetros al norte, que es donde está el yacimiento de Khorsabat, encuentra una gran capital y decide que también es Nínive. Entonces, de hecho, cuando publica sus trabajos, los publica como los monumentos de Nínive. Y Layard hará lo mismo. Layard en el 45 empezará a excavar en Kuyunjik y también afirmará haber descubierto Nínive. Pasa que en su caso sí que fue correcto, sí que la descubrió, pero sin lugar a dudas Nínive era la joya de la corona, era lo que realmente llamaba la atención a estos primeros arqueólogos diplomáticos. Hay que pensar que todo aquello que se descubrió en aquel momento, y lo podemos ver en el Museo Británico, en el Louvre, yo hace un par de meses estuve en Nueva York, en el Metropolitan, y el disgusto que me llevé, Jordi, cuando me dijeron que las salas de Mesopotamia estaban cerradas, digo, no, o sea, no te lo puedes imaginar, ¿eh? O sea, yo estuve trabajando en las salas de Egipto y tal, y pregunto, ¿y dónde estaba aquí toda la Mesopotamia? Que había aquí unos Gudea de Lagas preciosos y unos Lamassu y tal. Me dice: no, las tenemos cerradas. Yo: ¿qué dices? Y bueno, pues llevan ya un año y pico, dos cerradas, no lo sabía, no lo había mirado, pero bueno, me llevé un gran disgusto. Muchos de estos materiales en primer momento llegaron con ese atractivo de la estética, ¿no? Ahora hablaremos un poco del mundo asirio, esa brutalidad, esos relieves tan impactantes, pero faltaba una herramienta que era conocer, ¿no?, lo que decían esos textos, lo que algunos decían que eran pisadas de gallina, ¿no? La escritura cuneiforme. Hay anécdotas muy divertidas en ese sentido. El desciframiento del cuneiforme por Rawlinson y otros que estuvieron trabajando alrededor fue un antes y un después, ¿no?, en el conocimiento del mundo mesopotámico y en concreto de Asiria. Por supuesto. Es que sin ese desciframiento, todo lo que sabíamos de Mesopotamia es lo que decían los enemigos o aquellos que ni tan siquiera habían conocido aquellas civilizaciones. Los enemigos me refiero a la Biblia, claro. La Biblia es la historia de Israel que en buena medida se opone a la historia
a la historia asiria. Por lo tanto, el retrato que hacen de los asirios es muy negativo. Y después los autores clásicos, claro, no escriben mucho después de que haya desaparecido Asiria. Por lo tanto, era una civilización que desconocíamos a partir de sus propias palabras, y solo el desciframiento de Rawlinson, de Hincks, de Oppert es el que permite, pues por fin, poder estudiar aquellas civilizaciones a partir de sus propias palabras y no de lo que otros dijeron de ellos. Porque claro, corrígeme si me equivoco, lo estaba pensando ahora escuchándote, cuando hablamos de fuentes egipcias, decimos, bueno, por lo menos en egiptología tenemos, hay muchas referencias en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y sobre todo Heródoto, Plinio, Estrabón, pero ¿qué fuentes había más allá de la Biblia que hablaran de esa antigüedad del mundo asirio? Sí, pues más allá de la Biblia es eso, autores clásicos. Heródoto, por ejemplo, hace una descripción de Babilonia. Pasa que hace una descripción de Babilonia un poco fantasiosa. De hecho, existe la duda entre los propios expertos sobre si realmente Heródoto visitó Babilonia o no la visitó. Entre otras cosas porque, por ejemplo, cuando describe el Zigurat de Babilonia, la famosa Torre de Babel, pues le pone un piso más del que en realidad tenía, lo cual lleva a suponer o a sospechar que realmente no la visitó nunca. Y después tenemos pues más autores clásicos, pero todavía más tardíos. Por ejemplo, Jenofonte también nos habla, Estrabón, pero claro, son autores muy, muy posteriores a la desaparición de las civilizaciones clásicas de Mesopotamia. Y por lo tanto la imagen que nos dan es una imagen a menudo distorsionada. Hay un ejemplo muy típico de esto, que es el de los famosos jardines colgantes de Babilonia, que también se refieren a ellos los autores clásicos. Pues bien, en realidad hoy estamos prácticamente seguros de que estos jardines colgantes en realidad estaban en Nínive, y fueron los autores clásicos que confundieron las dos ciudades y se los atribuyeron a Babilonia. Por lo tanto, claro, son fuentes escasas y no siempre fiables. Es una historia fascinante, ¿no? Que poco a poco, con ese desciframiento de la escritura cuneiforme, ahora me dirás en qué año fue, porque no lo recuerdo ahora, en el siglo XIX, pero abrió un poco el tarro de las esencias, al igual que hizo Champollion con el jeroglífico en 1822, con el desciframiento de la escritura cuneiforme. Que bueno, en egipcio el jeroglífico es una sola lengua, pero el cuneiforme era para diferentes lenguas, estaba el acadio, el sumerio, ¿no? el babilonio, corrígeme también si me equivoco, yo que muchas veces hablo ahí de memoria y de haber leído muchísimas cosas desde niño, por eso que decía, con mucho interés, pero debió de ser más complicado, ¿no? Sí, el cuneiforme mesopotámico, porque después ahí existe el cuneiforme persa, el cuneiforme ugarítico, que son otros sistemas de escritura. Consideramos que se está descifrado definitivamente en el 1857, cuando la Sociedad Asiática de Londres organiza una especie de concurso entre 4 asiriólogos para certificar si realmente han procedido al desciframiento o no. Entonces, en aquella fecha, a los 4 científicos, que son Oppert, Hincks, Rawlinson y Fox Talbot, les entrega una inscripción que se acaba de descubrir para que la traduzcan. Los 4 hacen una traducción más o menos idéntica, y entonces se determina que efectivamente sí que se ha producido el desciframiento del cuneiforme. Pero como apuntas, fue un desciframiento largo y complejo, no solo porque se escriban diferentes lenguas a partir de esa escritura, sino porque es un sistema de escritura extraordinariamente complejo. De hecho, el elemento más polémico era la polifonía de los signos, es decir, que un signo cuneiforme se puede leer de diferentes formas en función del contexto, lo cual dificulta muchísimo la comprensión de los textos. Por lo tanto, fue un proceso que duró más de una década el poder traducir el cuneiforme, a pesar de que existían, como en el caso de la piedra Rosetta, existían textos bilingües y trilingües, pero todo y así fue un proceso muy largo y difícil. Yo recuerdo que hace como 20 y pico años me compré una gramática de cuneiforme. Es que esto es muy friki, ¿eh? No recuerdo el autor, lo dejé por imposible al poco. Era una portada de color naranja y el autor era español, y me suena que era un sacerdote. Jiménez Zamudio debe ser. Pues sí, la de Jiménez Zamudio, sí, efectivamente, sí. Y era algo realmente complicadísimo. Yo sé un poquito de jeroglífico, he estudiado y sigo estudiando y haciendo cosas y tal, pero eso me parecía absolutamente marciano, ¿no? Y lo que hace que todos vosotros tengáis muchísimo mérito a la hora de enfrentaros a este tipo de textos que precisamente lo escuchábamos en el corte del principio. Esa biblioteca de Surbanipal marca un poco también el antes y el después del conocimiento de una cultura absolutamente única,
siempre se hablaba pues de esa cultura quizás un poco más violenta como el mundo asirio, etcétera, pero vemos que realmente los textos nos hablan de una cultura muy sofisticada, muy elegante, muy humana, ¿no es así? Sí, por supuesto. Los textos cuneiformes, por ejemplo, los que mencionabais en la entrada de la biblioteca de Surbanipal, claro, abarcan un rango de géneros muy, muy amplio, y allí encontramos de todo. Encontramos literatura, poesía, textos sapienciales, encontramos cartas, textos terapéuticos, es decir, es verdad que a nivel popular la imagen que se tiene de los asirios es esa imagen de unos guerreros violentos, un tanto bárbaros, pero lo cierto es que si vamos más allá y de esa superficie, vemos que es una civilización compleja, rica, interesante, y que ha hecho aportaciones muy significativas en diferentes ámbitos de la historia de la humanidad. ¿Cómo se tomó en la Europa y en la América de entonces, más allá de Mesopotamia, de Irak, de Irán, de Siria, del sur de Turquía, el conocimiento que empezaba a surgir, ¿no?, de estas culturas, ¿no? Imagino que empezarían a buscar de forma desaforada esos paralelos, ¿no?, con la Biblia. Yo no sé si los encontraron o no los encontraron. ¿Cómo fue esa primera lectura de textos? Encontraron esos paralelos y a veces los inventaron. También. Sí. Como apuntas, claro, es que lo que más llamaba la atención era la proximidad con el mundo bíblico. De hecho, los primeros capítulos del Génesis se ambientan en Mesopotamia. Por lo tanto, era inevitable que las excavaciones, el descubrimiento arqueológico de aquella región, pues llamara la atención de los estudiosos del mundo bíblico. Y sí, lo que comentábamos antes, uno de los textos que más polémica e interés generó fue el descubrimiento de una versión acadia del diluvio, que la descubrió George Smith y que, claro, generó un interés enorme porque sacó a la luz una versión del diluvio prácticamente idéntica a la que encontramos en Génesis 6.9, la famosa historia de Noé y su arca, pero ambientada en Mesopotamia, con unos protagonistas distintos y mucho más antigua, lo cual, claro, supuso un auténtico antes y después en el estudio del mundo bíblico, porque quedaba demostrado que muchas de las historias de la Biblia, no solo el diluvio, en realidad eran historias tomadas de la tradición literaria y mitológica de Mesopotamia. Es curioso, ¿no? Imagino también los problemas que había con franciscanos, con otras órdenes, de buscar fechas, ¿no?, cronologías absolutas, y que estos textos pudieran dar la vuelta totalmente a lo que se creía hasta entonces, sí, ¿no?, y peligraba, ¿no?, las bases de la Iglesia. Desde el punto de vista estético, el mundo asirio también es muy atractivo. Son figuras barbadas, las de los hombres con esas barbas rizadas, esa musculatura en brazos, piernas, escenas violentas, ¿no?, también no solamente del trato de enemigos, sino también de cacerías, ¿no?, de leones, que son las famosas escenas que vemos en el Museo Británico. ¿Cómo se percibió ese arte tan brutal en aquella época, ¿no? Porque es cierto que es un arte elegante, pero al mismo tiempo tiene esa brutalidad que puede herir la sensibilidad de más de uno, ¿no? Sí, desde luego. De hecho, es interesante, y eso lo publico en el libro Las cartas de Bota, donde él explica, ¿no?, tanto sorprendido, no sé si decir horrorizado, pero sorprendido cuando empieza a describir según qué escenas, ¿no?, donde aparece, pues eso, imágenes que nosotros asociamos con la política del terror asirio, imágenes de decapitaciones, de gente a la que se le arranca la piel a tiras, etcétera, etcétera. Es decir, sí, es un arte que con mínimo determinados relieves, pues llama mucho la atención en este sentido. Sobre cómo se recibió, podríamos decir que hubo dos posturas. Hubo una postura donde se valoró mucho las características estéticas de ese arte y generó una auténtica asiriofilia, ¿no?, con imitaciones, fabricación de joyas con ese arte, etcétera. Pero después también existió otra corriente que denunció ese arte como un arte bárbaro, muy alejado de los cánones estéticos del arte clásico. Y de hecho hay una carta muy interesante de Rawlinson, el propio Rawlinson, el que descifró Cuneiforme, diciendo, bueno, está bien, es interesante lo que estamos encontrando, pero claro, no tiene nada que ver
con las estatuas de los autores clásicos. Es un arte de una calidad muy, muy inferior. ¿Cuánto se produjo esta doble visión? Los que lo admiraban profundamente porque era un arte nuevo y aquellos que lo criticaban por considerarlo inferior al arte clásico, incluso al arte egipcio. Bueno, todo ello es relativo, ¿no? O sea, en el sentido de que marca un poco la propia identidad de un pueblo, ¿no? Yo creo que es todo relativo y además pues con la influencia, imagino que cuando empezaron a venir piezas, sobre todo, y no solamente grandes relieves, sino joyas, empezaría quizás a cambiar también un poco esa percepción, ¿no? Sí, no, claro, eso fue una tendencia, determinados historiadores del arte más académicos lo veían de esa forma, pero como dices tú, a medida que se va conociendo y se va difundiendo ese arte, logra mucha más aceptación. De hecho, hay un caso muy interesante que es el del pintor Joan Miró, que era un apasionado del arte mesopotámico, le encantaba, coleccionaba reproducciones de ese arte y se consideraba inspirado por ese arte, consideraba que contenía una verdad estética superior a la de otras tradiciones. Por lo tanto, sí, hubo gente que lo admiró profundamente. Ya como última pregunta, a lo mejor te choca que te haga esto, ¿no? O sea, seguro que estarás harto, al igual que yo, con los famosos alienígenas que a mí me traen frito ya. O sea, el mundo de los... Yo recuerdo una entrevista aquí hace años con Federico Lara Peinado, a quien le tengo muchísimo cariño. Dice, pero a mí no me preguntas de los Anunnakis y todas esas cosas. Y digo, ¿cómo se toma el mundo de la siriología? Esto yo me lo tomo a chufla porque, claro, yo creo que la realidad es mucho más bonita, mucho más hermosa y esas traducciones de Zecharia Sitchin hablando de cohetes, pero ¿de dónde se saca aquí donde pone cohete, por favor? Yo no soy asiriólogo, puedo hablar de lo egipcio, ¿no? Y los textos egipcios donde dice que habla de cohetes o relieves o pinturas donde dice que son de cohetes, es no tener ni pajolera idea de cómo se interpreta una pintura, ¿no? Ver la posición de los objetos en esa perspectiva que ellos tenían. O sea, vamos, ni idea, ¿no? ¿Cómo os tomáis los asiriólogos toda esta cascada, ¿no? Que en la última década ha surgido pues con todo ello? Sí, es que como dices tú, básicamente es cansancio. Porque, claro, y además ahora con el desarrollo de las redes sociales, los podcasts, etcétera, todavía es peor, porque a raíz de la publicación del libro, si te contara yo la de gente que me ha escrito de supuestos podcasts para entrevistarme y comentar el tema de los aliens, etcétera, claro, es que es desesperante. Y no solo eso, sino que a mí me sorprende que incluso en la universidad a veces me llegan alumnos preguntándome sobre el tema. Ya no se trata de frikis, se trata de gente que se está formando para ser académicos, pues también están muy influidos por esta pseudociencia que afecta mucho a la egiptología, pero también a nosotros. El tema de los Anunnaki es realmente cansino. Mira, hace unas semanas falleció Eric von Däniken. Fue el pionero de todo esto. Yo tengo que reconocer, ¿no?, que yo he leído absolutamente todo de Däniken, de Sitchin. Yo era un entusiasta y cuando yo critico es porque lo he leído. O sea, no, yo conozco los dos. Hay gente que me ha dicho, no, pues que estás en dos lados. No, yo estoy donde estoy, pero puedo opinar porque he leído de las dos vertientes, ¿no? Y de Däniken, por ejemplo, yo no me creía absolutamente nada, pero tengo que reconocerle que gracias a él me abrió los ojos para prestar la atención sobre elementos no solamente de Egipto, de Mesopotamia, de Malta, de Isla de Pascua, que eran culturas y civilizaciones que de otra forma quizás por desgracia no hubiera tenido contacto con ellas. No es la mejor manera, pero es lo que es una visión personal, ¿no? Con Zecharia Sitchin no estoy tan de acuerdo, no soy tan entusiasta. Me parece un embaucador. Däniken también era un embaucador, pero bueno, todo ello marca un poco esas tendencias. Pues, no, es que como fenómeno antropológico son interesantes, pero no como fenómeno académico. Yo lo estudio y me interesa desde el punto de vista antropológico, porque yo creo que es una nueva religión.
En definitiva, es una nueva religión. Exacto. Cuando el cristianismo, el judaísmo, el islam empiezan ahí a decaer, tienes que creer en cosas nuevas. Y da igual lo que tú les cuentes, lo que tú les digas, que se ha demostrado con esto y tal. No, ellos, pues sigue pensando que Jesús caminó por las aguas del mar de Galilea, síguelo, y ya está. O sea, es una nueva religión, Totalmente, sí. Bueno, pues Jordi Vidal, autor de este libro, El descubrimiento de Asiria, publicado en la colección Nun, este sello de Almuzara. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos, como nos gusta hacer cada pocas semanas, entrando en nuestra particular sala de cine junto con Guillermo Balmori para hablar de la historia del cine. Guillermo Balmori, editor de Notorious. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Encantado de estar aquí otra vez contigo. Tenéis una colección fascinante en vuestra editorial Notorious, donde habláis de historia del cine. Tenéis una colección que es Hollywood Años Dorados, y habéis dedicado uno precisamente al año 1938, que es el que vamos a abordar en estos minutos. Es curioso, ¿no? Que es llamativo que incluso en una etapa tan primitiva, entre comillas, el boom del cine y la calidad de las películas fuera tan extraordinaria que casi 100 años después han envejecido muy bien. Bueno, la verdad es que, claro, se considera la edad dorada del cine, claro, es cuando los estudios tenían todo ese potencial increíble, cuando estaban la mayor parte de los genios del cine trabajando además en esos estudios que se consideraban a veces como fábricas, ¿no? Es verdad que hacían productos delicatessen, pero funcionaban como una fábrica casi con una cadena continua, ¿no? Estaba todo tan bien engranado, todos los departamentos de producción, ya fuera el vestuario, la dirección artística, las estrellas, claro, es la edad de oro de las estrellas, todo eso estaba tan bien engranado que permitía una producción, digamos, casi industrial, bueno, sin casi industrial, pero que daba obras de arte y obras maestras. 1939 había sido el año, digamos, se considera el mejor año de Hollywood, porque, bueno, fíjate, Hasta lo violento se llevó, El mago de Oz, La diligencia, bueno, un montón de películas, y el año anterior, 1938, ya estaba apuntando, digamos, esta cosecha maravillosa que daban todos estos años gloriosos, ¿no?, del cine. Fíjate que estamos acostumbrados ahora a que un artista, a lo mejor un actor, y haga pues una película al año o cada 2 años, y en esta época los actores hacían varias películas al año. Incluso yo recuerdo una vez viendo los trabajos de Boris Karloff, el actor que interpretó el papel de la momia Frankenstein, llegaba hasta hacer 10, 15 o 20 películas en un año. Sí, es tremendo. Es lo que te digo, es ese engranaje absolutamente bien organizado, con un sistema de producción. Ten en cuenta que en esta época, en 1938, como sabes, ya se empieza un poco a salir de la Gran Depresión, no son ya los años tan duros de la Gran Depresión, y durante los años de la Gran Depresión y estos años que estamos hablando, el cine era la segunda industria más potente de Estados Unidos. La primera era el acero, la segunda era el cine. Tú fíjate la importancia, ¿no?, a nivel industrial de todo esto, pero como tú muy bien dices, estaban, por ejemplo, por ponerte un caso, Cary Grant en 1938 hace, por ejemplo, La fiera de mi niña, Vivir para gozar, Dos mujeres y un amor, es decir, una cantidad de películas, 3 ya, que son consideradas estupendas, a muchas de ellas incluso obras maestras. Josh Cukor, Howard Hawks, Bette Davis, Errol Flynn, es decir, está ese estrellato máximo con todos esos, Ernst Lubitsch, es decir, los hermanos Marx, Katharine Hepburn. Bueno, pues es como una especie de paraíso, ¿no?, en el cual, fíjate, Nacho, además a ti que te gusta y a nuestros oyentes que les gusta la historia, tiene mucho que ver
todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder a partir de entonces en Europa para nutrir toda esta cadena que estamos hablando tan maravillosa de digamos, la fábrica de sueños, ¿no? Ten en cuenta que según, ya sé, como sabes, Hitler llega al poder en 1933, la Guerra Mundial, 1939, va a empezar un año después de este libro que estamos tratando aquí, pero ya se está fraguando un montón de gente que tiene que huir de Europa, por supuesto de gente de todo tipo, pero entre ellos y muy especialmente, ya sabes que todo esa, digamos, ese universo de los judíos en Centro Europa y en Europa están muy vinculados al arte, están muy vinculados no solo al cine, sino a la música, a la dirección artística, a las óperas, y toda esa gente que va a tener que huir de Europa por los nazis y por estas cuestiones, va a recalar en Hollywood, que se paga muy bien y que les acoge con los brazos abiertos. Y eso va a hacer, fíjate, esto igual es duro de decir o impresionante. Yo siempre digo esta frase que es dura, ¿no? Hitler le hizo un favor grande en realidad a Hollywood, porque le hizo que toda esa digamos, gran cantidad de talento fuera allí. Y yo creo, fíjate, pocas veces en la historia de la humanidad, si no quizá la única, en un sitio tan pequeño como Hollywood, que es un pueblo al fin y al cabo, yo creo que no hubo tanto talento junto, porque es que estaban los directores de las óperas de Viena, los decoradores también de esas óperas o de los teatros de Centro Europa. Los grandes compositores de los conservatorios, los nuevos Mozart o los nuevos Beethoven, tuvieron que huir y fueron todos a Hollywood. Ese talento y encima con el dinero americano. Fíjate qué maravilla, ¿no? Poder juntar todo eso. Hay algunas películas que son clave, ¿no? En este año, el 1938. Para mí una de mis favoritas es Las aventuras de Robin Hood, con Errol Flynn, que es un clásico del cine de aventuras. Es el gran, te diría que no sé si el gran clásico, pero probablemente si hablásemos de 2 o 3 películas estaría allí, ¿no? Entre lo máximo. Tienes toda la razón del mundo. Es una película muy querida por todo el mundo que la ha visto, con ese Errol Flynn fantástico, con ese color. ¿Te acuerdas, Nacho? El color, ese Technicolor tan maravilloso que estaba, digamos, en sus comienzos. Ese Technicolor se tira la casa por la ventana por la Warner y hace efectivamente este Robin de los Bosques, que es legendario, ¿no? Y que, fíjate, no solamente Errol Flynn, todos los malvados que hay, Claude Rains, Basil Rathbone están en esa película haciendo de malvados absolutos y ese bosque de Sherwood rodado en los platós y en los terrenos de la Warner, pero que vamos, es de ensueño, ¿no? Lugares de ensueño, diría yo. Y Olvida de Havilland, claro, dando la réplica a Errol Flynn. Muchos de los temas que se tratan, a pesar del ambiente tan difícil que se estaba viviendo en el mundo, especialmente en Europa, hay que pensar que corrígeme si me equivoco, ¿no? Es cierto que esta industria de cine en Estados Unidos estaba focalizada para ser vendida en Estados Unidos, pero también tenía su eco y gran parte de sus beneficios se conseguían en Europa. Y los temas que se tratan en las películas son temas pues muy amables, quizás para compensar un poco, ¿no? la difícil situación que se estaba viviendo en Europa en ese año de finales de la década de 1930, poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, estamos ya a un paso de la Segunda Guerra Mundial y efectivamente el mercado europeo, el mercado mundial entero, porque todo el mundo bebe del cine de Hollywood y de hecho hoy es el día que conocemos casi más la historia de Hollywood, de Estados Unidos, que la nuestra por estas películas. Efectivamente, Hollywood lo que hace es entretener, lo que quiere es convertirse en el baluarte esencial del entretenimiento, de la distracción y de la evasión, que es lo que quiere mucha gente en aquella época. Por eso, en este año concreto se dan muchísimas comedias. La fiera de mi niña, que hemos hablado antes, acuérdate, Vive como quieras, por ejemplo, la película de Frank Capra, ¿no? Esta película idealista, que lo que intenta es decir que intenta vendernos un mundo mejor, es de este año. También lo es La octava mujer de barba azul, El hotel de los líos, de los hermanos Marx. Es decir, como ves, mucha comedia y mucho cine escapista para este Estados Unidos y esta Europa. Y también, fíjate, va a ocurrir una cosa, es interesante eso que has dicho, porque es verdad que este cine se vende mucho en Europa, pero según Hitler va a ir conquistando terrenos a partir de entonces, países a partir de entonces, todos esos países que Hitler va conquistando va a restar ese mercado de Hollywood, porque no va a permitir que esas películas en una industria generada por judíos se estrenen en Estados Unidos, y Hollywood lo que va a hacer va a ser volver la cara a Sudamérica. En años posteriores, año 41, 42, 43, vamos a ver esas películas de Carmen Miranda, por ejemplo, ¿te acuerdas esas películas de Disney, de los Tres Caballeros, de todas estas cosas, digamos, que vuelven, digamos, al hermano sudamericano, intentando pescar todo ese público que están perdiendo cada vez que Hitler va conquistando un país en Europa, tristemente, ¿no?
¿Cuánto tardan en llegar esas películas finalmente? Estamos hablando de este año de 1938, pero las de los años 1930, 40, 1939, 40, 41, ¿cuánto tardan en llegar en Europa? Porque la película normalmente era un año, ¿no? En ocasiones hasta 2, pero con motivo de la guerra imagino que ese periodo se dilataría un poco más, ¿no? en el tiempo. Claro, dependía mucho de los países. En España, por ejemplo, que es el que más conocemos, se estrenaban bastante más tarde por varias cuestiones. Primero, por la cuestión del doblaje. Había que doblarlas, es un proceso laborioso, tenían que pasar por la censura. En este caso, había censura en todos los sitios, no solo en España. Por ejemplo, la censura inglesa era bastante férrea, pero al menos no tenían que doblar las películas allí, ¿no? Es decir, había un proceso, digamos, de adaptación de la película a cada país y eso llevaba un tiempo. Aquí en España solían tardar a un año, a veces 2, 3, a veces mucho más. Por ejemplo, fíjate, Lo que el viento se llevó, que es de 1939, se estrenó en España en 1950. Fíjate la diferencia, ¿no? Y esto era por cuestiones de censura. Había veces que se relegaban, decían, bueno, no te doy la aprobación, se volvía a presentar otra vez a las juntas de censura hasta que lo daban. Lo que el viento se llevó, cuyo tema, entre comillas, escandaloso, o a ellos les pareció escandaloso en 1939, ya no nos lo pareció tanto en 1950, y así va un poco la cuestión, ¿no? Insisto, los países que estaban en aquella época conquistados o invadidos por los nazis no recibían estas películas, o recibían muy pocas películas de Hollywood, y el resto, pues, las recibían, me imagino que, por ejemplo, en Inglaterra con más rapidez que en España, seguro, y en Francia, pues, también, probablemente. España, me imagino que sería un mercado, digamos, en los que llegaría de la media hacia más tiempo. Luego, por supuesto, otros lugares del mundo llegaría más tarde, claro, según el subdesarrollo que tuvieran, llegarían. Pero bueno, el caso es que al final solían llegar casi todas a todos los sitios, y esto hacía que esto era una fuente de ingresos importante para los estudios, estos reestrenos en todos los lugares, claro. Claro, ya como última pregunta, si yo tuviera que elegir una película de las que hemos estado hablando, me quedaría con la de Robin Hood, de Rob Flynn, que además me compré el Blu-ray hace 2 o 3 años y estuve disfrutándola en casa, pues con ese color, ¿no? Del Technicolor, pues de hace casi 80 años. Si tú tuvieras que elegir una película, ¿con cuál te quedarías? Pues yo creo que estaría de acuerdo contigo. Cogería las aventuras de Robin de los Bosques, como se estrenó aquí en España. No, aquí se estrenó como Robin Hood, ¿no? Sí, Robin Hood. Y yo me quedaría con esa. Me quedaría con estaba mirando aquí, sí, como se estrenó como Robin de los Bosques, pero es que estaba confundiéndolo con el título original. Es The Adventures of Robin Hood, y aquí en España fue Robin de los Bosques. Me quedaría con esa como representativa de todo lo que tú estás apuntando, que me parece vital. Ese color maravilloso que eclosiona en esa época y que a partir de entonces va a ser una señal de identidad de Hollywood. Ese Star System maravilloso con Errol Flynn, Oliver de Havilland, Claude Rains, ese director Michael Curtiz, que es el mismo director que Casablanca, dirigiendo unos años antes Robin de los Bosques, ese cine escapista que lo hemos hablado aquí, y ese cine para soñar absolutamente, ¿no? Todos hemos soñado y hemos querido ser Errol Flynn en esta película. Desde luego que sí. Recomendamos desde aquí esta nueva entrega de la colección Hollywood Años Dorados 1938, que hemos estado presentando y enmarcando en ese contexto histórico con el editor de Notorious, Guillermo Balmori. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Si estas calificaciones fueran insuficientes, también sois diestro con la espada. Demasiado, quizás, a juzgar por ciertas reyertas que habéis protagonizado en tabernas y otros antros. En resumen, sois un erudito con ínfulas violentas, exactamente la persona que precisamos. ¿Que precisa quién, si me está permitido preguntar? Mi propia familia, los Walsingham, y por supuesto su majestad, la reina de Inglaterra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Su Majestad, Dios os guarde, princesa. ¿Os habéis quitado el luto? Me pareció que ya era tiempo para ello. ¿No queréis seguir siendo viuda? No necesito el luto para acordarme de que lo soy. Señor, no me censuréis. Hace tiempo que no honrabais mi casa. Y ahora solo estaré unos minutos, ya que los deberes de un rey dejan tiempo escaso a la amistad. Agradeced esta visita a vuestro tío el cardenal.
Hubo un tiempo en mi juventud en que me era más fácil dejar mis obligaciones. Pasad, don Antonio. Perdonad mi intrusión, Alteza. Majestad, acaba de llegar un correo de vuestro hermano. ¿Alguna nueva demanda? No es nueva, señor. Siempre fondos. ¿No se le remitieron hace poco? No, señor, se aplazó. Vamos entonces. Quizá os aguarden en alguna fiesta, pero habréis de retrasar el placer por el trabajo. Os suplico, señor, que no le retengáis demasiado si no queréis hacer sufrir a alguna bella dama que le estará esperando. Escuchamos un fragmento de una película del año 1955, La princesa de Éboli, basada en la novela de Kate O'Brien, That Lady, esa dama, que bueno, recrea un poco algunos de los aspectos más misteriosos, menos conocidos desde el punto de vista de la documentación, pero también muy atractivos, ¿no?, desde el punto de vista de la leyenda que hay alrededor de esta mujer y la figura de Felipe II. En los próximos minutos vamos a viajar al siglo XVI, no vamos a hablar de la princesa de Éboli, sí que la vamos a mencionar, pero nos sirve precisamente para abordar ese universo femenino de Felipe II, que es el título de nuestro próximo invitado, El universo femenino de Felipe II, publicado por Eolas y Menos Lobos en el año 2025, cuyo autor es Antonio Martínez Llamas. Antonio Martínez, bienvenido a Ser Historia. Bienvenido y agradecido. Es uno de mis programas favoritos, de verdad. Sí, así es. Muchísimas gracias. Usted es médico, lo comentábamos antes a micrófono cerrado. Hay una tradición muy grande desde Gregorio Marañón y ya incluso antes de médicos entusiastas de la historia. Pero ¿cómo llega usted al mundo de la historia y a interesarse por las mujeres que rodearon a ese universo de Felipe II en el siglo XVI? Bueno, ahora yo ya me califico como exmédico, porque ya he dejado de trabajar hace 7 años. Bueno, yo no sé cómo llegué a escribir historia y novela histórica. Lo que sí quería decir a propósito de este libro, y que no quiero que suene de una manera pretenciosa, desde luego es que este libro había que escribirlo, es decir, porque usted sabe perfectamente que la mayor parte de los libros de Felipe II son, como cabe esperar, de contenido histórico. Y yo siempre digo en mis conferencias e intervenciones que una vez que uno ha leído a Geoffrey Parker, en primer lugar, y algunos más, como John Eliot, Henry Cumming o Bouza, más recientes en España, uno ya no tiene que leer nada más, porque lamento decirlo, y no creo que mucha gente me contradiga, lo que hay en las mayorías de las publicaciones recientes es lo que yo llamo mimetismo historiográfico. Entonces yo quería que hubiera un libro que entrara en ese mundo tan complicado. Es el libro que más ha sido difícil para mí escribirlo, porque había que entrar en las emociones, en las posiciones sexuales, en cómo se enfrentaron las esposas de Felipe II a sus matrimonios, cómo él las negoció, aparte del interés político, por supuesto, pero luego estaba el hombre, estaba el sexo, estaba la relación cotidiana. Entonces este libro de 712 páginas, que podían tener muchas más, porque hay situaciones en las cuales uno tenía que haber entrado más, pero llega un momento en el cual que la extensión editorial no te permite más. Yo creo que me han permitido bastante, la verdad. Desde luego, sí, porque el libro es grueso, es muy interesante, es apasionante, hay que decirlo, hace un barrido no solamente de las esposas, sino de las mujeres que hubo en ese cosmos alrededor de la figura de Felipe II, mujeres muy válidas, mujeres, muchas de ellas muy inteligentes, muy laboriosas. Entonces, claro, quizás aquí habría que preguntarse o plantearse esa idea, ¿no?, que detrás de un gran hombre no solamente hay una gran mujer, sino a veces una mujer sorprendida, ¿no?, porque en ocasiones supera incluso al intelecto del marido. Claro, es que yo partí de un punto de vista que hasta ahora estaba muy mutilado. Todos sabemos, los que tenemos una cierta edad, y en unos años pasados, era la historia que nos contaba el franquismo, ¿no? Era una historia absolutamente mutilada. Era un rey, por supuesto, casto, puro, recto, sin connotaciones con la carne. Es decir, todo era una absoluta mentira, porque sabemos cómo ha sido siempre el comportamiento de los reyes. Pero en este caso es que Felipe II, yo creo que tuvo suerte hasta para elegir a sus amantes.
más reconocidas, como el gran amor de su vida, que yo lo defiendo en el libro, que fue Isabel Cartagena de Osorio. Y en segundo lugar, Eufrasia de Guzmán. Luego, es muy probable que tuviera muchos flirteos y relaciones sexuales con diferentes damas, sobre todo en su felicísimo viaje, pero él creo que tuvo una visión interesante en ese aspecto, incluso acertó en los matrimonios, unos impuestos por su padre con María Manuela de Portugal y luego ya y María Tudor, y luego ya su elección con Isabel de Valois y Ana de Austria. Un personaje muy interesante, muy interesante en una época en la cual la sexualidad tenía un comportamiento muy especial que, repito, la filmografía nunca ha conseguido plantearlo bien, porque se han digamos, ya sé que va de acuerdo a que el espectador esté pendiente y esté estimulado, pero recurrir, por ejemplo, al desnudo integral es un absoluto error porque no era así. Desde luego. Además, ahí lo hemos comentado en otras ocasiones aquí en Ser Historia, quizás uno de los mayores problemas que rodea a la figura de Felipe II, quizás uno de los reyes más importantes de la historia de España, es que apenas ha sido tratado en el mundo del cine y de la televisión, ¿no? Y hay otros reyes en otros países como Inglaterra, con todos sus méritos, sus virtudes, sus errores, que tienen pues películas, series, absolutamente de todo. Y aquí parece que, en el caso de Felipe II, no sé si estará usted de acuerdo conmigo, Antonio, parece que nos hemos avergonzado, ¿no?, un poco de Felipe II. Yo creo que el planteamiento inicial fue lo que comentaba yo hace unos segundos. El estudio historiográfico que hubo durante el franquismo quitó interés, o sea, borró el interés de los guionistas. No sé si por imposición o por devoción. Sencillamente no les interesaba. Yo cuando estoy reviviendo la serie de Enrique VIII en la filmografía y en la televisión inglesa, es apasionante, ¿no? Por supuesto, el Enrique VIII no es precisamente el actor que han puesto, que es un hombre evidentemente atractivo, pero un gran actor. Pero luego viene el tratamiento de la vestimenta, de la escenografía, de cómo trataba aquel momento, y aquí no sé qué ha pasado. Felipe II ha pasado. Ha habido alguna intervención en la televisión, pero en la misma línea, en su cojera, en la gota, pero no en algo tan importante como fue la relación con sus esposas, o sea, cómo se enfrentó a casarse con sobrinas carnales, con primas, hermana, cómo llevó el matrimonio tan especial con María Tudor, que precisamente en el libro le dedico más de 200 páginas, sobre todo descubriendo realmente el motivo de la muerte de ella, y sobre todo desmintiendo los consabidos embarazos fantasmas, ¿no? Que sabemos que es un neologismo de 1817, que a un historiador se le ocurrió ese término. Bueno, pues todo esto hace que creo, lo digo con la mayor humildad, pero también con el mayor interés, que este libro es un libro para lectores históricos, pero también para historiadores. Además hace los apéndices que hay al final del libro, con muchos de los textos que ayudan a comprender, ¿no?, como documentación histórica, lo que usted cuenta a lo largo de esas demás 700 páginas de este libro, el universo femenino de Felipe II, publicado por Eolas y Menos Lobos, ahora hace pocos meses, en 2025, marca un poco quizás el impacto, ¿no?, de este libro. Siempre, lo decía usted ahora, Antonio, la imagen de Felipe II nos viene dada quizás por cómo se le ha tratado, como su católica y real majestad, que era como él firmaba, pero parece que en el siglo XX también se le ha hecho pues garante, ¿no?, de esos apelativos. Y sin embargo, cuando lees la correspondencia privada, ¿cómo era esa relación de Felipe II con las mujeres, que era mucho más cariñosa de lo que pudiéramos esperar en ocasiones, ¿no? Claro, bueno, el comportamiento que hay historiográfico mantenido, repito, durante el franquismo, evidentemente estaba impuesto por la Iglesia Católica, ¿no? O sea, no se podía permitir que una persona que defendió la Inquisición y que hizo persecuciones muy violentas, que incluso la suspició también con María Tudor en Inglaterra, se le podía conceder ciertas veleidades de la carne. Bueno, en todo este aspecto quiere decir que Felipe II es un personaje, no sé, desconocido. Todavía, bueno, a mí me pasan anécdotas muy curiosas cuando estamos en alguna reunión, alguna comida, cuando hablamos de personajes de
vida de Felipe II, yo ayer pregunté a un historiador, ¿qué idea tienes de María Tudor? Dice, pues muy vaga, es decir, hay desconocimiento. Entonces tienes que situarte primero en cualquier reunión y te das cuenta que el pozo histórico es muy pequeño, muy pequeño. Esto trae como consecuencia que Felipe II ha pasado de una forma puntillosa. Hay publicaciones, incluso amplias, pero repito, demasiado mimetismo historiográfico, no aportaban nada nuevo. Entonces uno decía, ¿cómo era Felipe II? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué pensaba? ¿Cómo reaccionaba ante una niña de 13 años, Isabel de Valois, a la que esperó 2 años a que tuviera la menstruación para tener relaciones sexuales con ella? Claro, que este sujeto, Felipe II, esperó 2 años, sí, pero en ese tiempo se satisfizo abundantemente con Eufrasia de Guzmán, ¿no? O sea, que era un personaje que yo digo que con una muy potente connotación erótica, sí. ¿Qué papel político desempeñaron estas mujeres? Claro, estamos hablando de las 4 esposas, María Manuela de Portugal, María Tudor, Isabel de Valois, Ana de Austria, y luego también las amantes o mujeres que hubo en ese círculo. Usted ha mencionado a Isabel Cartagena de Osorio, también a Eufrasia de Guzmán, sobre todo, ¿no? La princesa de Éboli, Ana de Mendoza. ¿Qué papel desempeñaron esas mujeres en su vida diaria y por extensión en su vida política? En primer lugar, comencemos por las esposas. Todos los matrimonios se concertaron por necesidades estrictamente políticas. Con María Manuela de Portugal, porque él quería estar bien relacionado con Portugal, ya pensando lo que haría en 1580 en invadirlos, y procedía, y así lo hizo. Con María Tudor fue una imposición de su padre Carlos V para contraponerse al poder francés. Con Isabel de Valois fue la consecuencia del Tratado de Cateau-Cambrésis, y con Ana de Austria buscó, curiosamente, en este caso, más que la parte política, que era el Sacro Imperio Romano Germánico, Praga, etcétera, etcétera, sino una mujer absolutamente fértil, como lo era la madre de Ana de Austria, María de Portugal, que por cierto tuvo 14 hijos en 15 años de matrimonio, que es algo que siempre me ha parecido absolutamente increíble, con los problemas que hay hoy en día, ¿verdad?, para la fecundidad y todo esto. En aquel momento es increíble. O sea, Catalina Micaela, la bellísima mujer de la portada, que esto sí que se lo impuse yo a la editorial, que no quería una reina, sino esta mujer, que curiosamente cuando los lectores lo ven piensan que es un amante. O sea, lógicamente lo entiendo, de entrada es una mujer bellísima, pintada por Sofonis Manguisola. Pues esta mujer, Catalina Micaela, tuvo en 12 años de matrimonio 10 hijos y murió en el último parto con 30 años por una fiebre puerperal. Entonces, las esposas, interés político. Con Ana de Austria parece ser que la posible que fuera muy prolífica, y así lo fue, porque le dio 5 hijos, ¿no? Bueno, en cuanto a las amantes, yo creo que fueron fundamentales para que el rey conformara su propia personalidad. A Isabel Cartagena de Osorio la amó profundamente y la dejó, y le explicó los motivos cuando había que hacerlo, y le dejó, como sabemos, una renta vitalicia muy, muy ostentosa, y el famoso Palacio de Saldañola, que tenemos muy cerquita de Burgos. Quien tenga oportunidad que vaya a verlo, y ahí se conformó una historia de amor muy, muy interesante. Entonces, yo creo que Felipe II, repito, igual alguien se va a escandalizar, creo que mereció la pena que tuviera amantes de este estilo, de larga duración. No hablo de una cama de una noche en Bruselas, no, larga duración, con interrupciones, sobre todo con Isabel Cartagena de Osorio, interrupciones que se prolongaron a veces durante meses por sus viajes, pero él regresaba y la quería profundamente. O sea, es mi opinión, obviamente. Uh-huh. Y luego el papel con sus hijas también, es especialmente con las 2 que tuvo con Isabel de Valois, fue realmente muy, muy estrecho, ¿no? Claro, el libro de Bouza, extraordinario, las cartas de Felipe II a sus hijas, es un libro extraordinario porque él tuvo la paciencia, apoyándose en los libros de Gachard, de hacer una remodelación y una actualización de las cartas. Se debe a un hombre absolutamente cariñoso. No hay que tener en cuenta que ya tenía más de 50 años. Ya su poder erótico había caído, había muerto ya Ana de Austria en 1580, y él invade Portugal, y en ese tiempo que está 3-4 años en Portugal, es cuando él se hace el tratamiento epistolar con sus hijas,
con las dos, con Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Importante porque estamos hablando de un sexo femenino. Él invade Portugal y María de Portugal, su hermana, perdón, María de Austria, su hermana, ya deja Praga y se viene a vivir a España porque ya está viuda y trae con él a Margarita, una chica de 13 años. Y Felipe II, muerta, Ana de Austria, quiere casarse con Margarita, con su sobrina, sea como fuere, en contra de la voluntad de María. O sea, y se puso casi en ridículo, para conseguir casarse con ella, un hombre de 54 años. Es decir, esto analiza un poco cuál era su personalidad. Una personalidad compleja, un hombre que jugaba entre la melancolía y el distanciamiento. Han dicho que era un hombre misógino. No, era un hombre que trataba a las mujeres bien, pero con la distancia como hacía con los hombres. Era un hombre muy difícil de saber su personalidad. Como dicen expertos, dicen que ni él mismo se conocía a sí mismo. Si hay una mujer, Jan Antonio Martínez Llamas, autor de este libro El universo femenino de Felipe II, si hay una mujer, como digo, que ha marcado también esa identidad sexual de Felipe II en el siglo XVI, es Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, ¿no? Siempre que ha aparecido en el cine, siempre ha habido pues esas referencias, ¿no? de esos amoríos, en la película, por ejemplo, de Antonio del Real, La conjura del Escorial, donde la princesa de Éboli era protagonizada por Julia Ormond. Yo les estuve asesorando en algunas cosas, no me hicieron mucho caso en muchas de ellas, pero bueno, tiraba más un poco lo que era la imagen quizás más sexual de doña Ana de Mendoza que lo que pudiera aportar un modesto historiador como yo, ¿no? Pero ¿cómo valora usted la figura de la princesa de Éboli en ese contexto histórico de la vida de Felipe II? Bueno, me da un poco de prevención hablar con ustedes de... No, hombre, en absoluto. No, pero bueno, efectivamente, pero no me importa. O sea, vamos allá. Esto es como cuando cambia al entrenador de fútbol, ¿no? Bueno, lo tengo absolutamente claro. Creo que no hubo nunca relación sexual entre Ana Hurtado de Mendoza y Felipe II. Sí, pues en eso coincidimos. Yo creo que nunca fueron amantes. Claro, yo en el libro lo explico. Me hubiera gustado dedicarme mucho más a ella, pero ya le dedico casi 25 páginas, que no está nada mal. Entonces, ¿qué le pasaba? Primero, no le gustaban las mujeres que tuvieran hijos de otros maridos, de otras personas. Él digamos que él no le gustaba mujeres que hubieran parido diferentes hijos. Segundo, la conocí hace mucho tiempo. Tercero, coincidió con ella cuando él estaba casado con Isabel de Valois. Todo esto, usted lo sabe igual que yo, conforma un momento en el cual no parece que él necesitara a Ana, la princesa de Éboli, como amante, ¿no? Yo creo que esto lo inventaron las facciones albistas, ¿no? Para denigrar al rey. Y por otro lado, no le gustaba tampoco su aspecto físico, porque es una mujer, era relativamente no baja, pero tampoco una estatura llamativa, y además era muy delgada, como se correspondía a las que se entendía entonces como mujeres fáciles para parir. Y por otro lado, viene el eterno dilema del parche del ojo. Vale, en el libro doy análisis de diferentes posibilidades y insisto en una catarata congénita, que era muy frecuente entonces porque había embarazos con toxoplasmosis en las madres, lógicamente, y eso condicionaba a veces una catarata en los recién nacidos. Y además que creó tendencia a su famoso parche del ojo derecho, de que si de bayeta, que si de nascote, que si de redecilla, creó tendencia, que diríamos hoy en día, todo esto. Insisto, Nacho, yo creo que Felipe II nunca tuvo relación física con con la princesa de Éboli. Y por otro lado, también pensar que estaba ahí en el medio Antonio Pérez. Entonces, usted sabe igual que yo que eso conformaba un territorio
un triángulo difícil de negociar, ¿verdad? Pues estamos muy de acuerdo en estas palabras que usted dice, Antonio Martínez Llamas, autor del libro El universo femenino de Felipe II, un libro que queremos recomendar desde aquí, publicado por Eolas y Menos Lobos, un libro fantástico que va a ayudar a conocer un poquito más, yo creo que un poquito más, no, de una manera muy profunda, la historia de este monarca español tan importante del siglo XVI, de la segunda mitad prácticamente entera del siglo XVI, y sobre todo entender el aspecto femenino de las monarquías de aquel momento, en concreto en la figura de Felipe, y también el papel de las mujeres en aquella época. Antonio Martínez Llamas, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. El agradecido soy yo por vuestra atención y repito, siempre he dicho que Ser Historia es uno de los programas que merece la pena escuchar. Muchísimas gracias. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Recordad que lo podéis escuchar de forma completa a través de los podcasts de Ser Podcast o en cualquier plataforma de audio, cualquier agregador de audio. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y también la producción del programa, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo en la técnica. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más cultura, cine, literatura, libros aquí en esta madrugada de la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.